En este último bloque vamos a observar, vamos a describir cuáles van a ser las malformaciones congénitas de los miembros inferiores más frecuentes. Antes de empezar a ver estas malformaciones, va a ser importante hacer una diferenciación entre lo que es una malformación congénita y lo que es una deformidad congénita. La malformación congénita va a ser aquella alteración del desarrollo que se va a dar en el periodo embrionario, en el periodo que antes comentábamos, que se denomina también de organogénesis. Es decir, la estructura, va a haber un defecto de formación de esa estructura en ese periodo embrionario. En cambio, cuando hablamos de deformidad congénita, estamos hablando de una estructura que se ha formado bien durante esa organogénesis, durante ese periodo embrionario, que por alguna causa, normalmente más de origen mecánico, va a deformarse. Por lo tanto, cuando hablamos de una malformación congénita, lo relacionamos con esas 10 primeras semanas de embarazo, y cuando hablamos de deformidad congénita, lo relacionamos con esas 30 últimas semanas de gestación, especialmente a partir del tercer trimestre de embarazo, que es cuando va a haber más conflicto de espacio entre el feto y el útero materno. En cuanto a etiología de estos dos tipos de alteración congénita, malformación y deformidad, van a ser bastante diferentes. La malformación congénita va a estar más relacionada con aspectos más genéticos y la deformidad congénita va a estar relacionada más con aspectos mecánicos que provocan esa deformidad. En cuanto a malformación congénita, hay 3 bloques bien diferenciados de causas que pueden provocar esa malformación. El primer bloque serían los factores teratogénicos. Teratogénicos, teratos es monstruo en griego, es decir, que forman monstruosidades, que forman estas malformaciones. Dentro de estos factores teratogénicos, a destacar las radiaciones ionizantes, por eso evitar durante todo el embarazo, especialmente durante este periodo embrionario, cualquier tipo de irradiación que pueda llegar al embrión, porque podría llegar a producir ese daño en la cadena de ADN, en ese cromosoma, y provocar una malformación congénita, así como otro factor teratogénico son los agentes químicos, como por ejemplo medicamentos. He puesto aquí como ejemplo la talidomida, porque fue un medicamento que se recetó durante unos años, en la década de los 60 del siglo pasado, que estaba destinado a las embarazadas para evitar las náuseas del primer trimestre. Este agente químico, este medicamento, después se vio que provocaba malformaciones como amelias, que es una falta de la extremidad, o focomelias, ¿vale? Que es un defecto intercalar que después veremos en imágenes. Otro bloque etiológico de malformación congénita son los agentes infecciosos, que pueden tener un origen bacteriano, como puede ser la sífilis, como enfermedad de transmisión sexual, la rubeola, como enfermedad vírica, o puede tener un origen parasitario, como la toxoplasmosis. Por eso a las embarazadas no se les recomienda, se desaconseja completamente la ingesta de carne cruda, porque eso no garantiza que esa carne pueda estar infestada de este parásito, del Toxoplasma gondii, que tiene su ciclo vital. El gato participa dentro del ciclo vital de este parásito. Y como último bloque dentro de las causas de malformación congénita son los factores genéticos y cromosómicos, es decir, propiamente las alteraciones cromosómicas que se dan o de manera aleatoria o bien por algún síndrome que se puede incluso heredar. Los más destacados para ejemplificar este bloque son las trisomías. Por ejemplo, trisomías quiere decir que en el par de cromosomas, en vez de haber 2 copias de cada uno de los progenitores, hay 3, ¿vale? Hay una trisomía, que en el caso de que sea en el par 18 es el conocido como síndrome de Edwards, en el caso de que sea en el par 21, el par autosómico 21, es el síndrome de Down. O el síndrome de Turner, que en este caso es una alteración cromosómica que se da en el par sexual, no en los autosómicos, es decir, en el XY o XX. En este caso, el síndrome de Turner, no hay cromosoma Y.
Y en cuanto a deformidad congénita, la etiología que comentábamos que estaba más enfocada a aspectos más mecánicos, a destacar, por ejemplo, un útero hipertónico. Un útero hipertónico puede estar presente en una madre primípara, que quiere decir que es el primer embarazo que tiene. Al ser el primer embarazo, la capa muscular de ese útero no ha sido sometido anteriormente a un proceso de distensión. Por lo tanto, al tener en ese primer embarazo mayor tensión, ¿vale?, mayor tonicidad, eso puede suponer un problema en esa lucha, ¿no?, extensiva, cuando crece, sobre todo durante el último trimestre de embarazo, y puede de alguna manera dejar atrapado o dejar mal colocada alguna extremidad, por ejemplo, provocando una deformidad congénita. Un útero con malformación, ¿vale? En este caso ya la madre presenta una malformación en su útero que puede representar un problema de continente para ese feto que está creciendo, se está desarrollando y tiene que colocarse de manera correcta. O una madre de pelvis estrecha, porque constitucionalmente esa madre pues tenga la pelvis más estrecha y eso pueda representar una dificultad en la posición o en el encaje correcto del niño justo antes del parto. O por último, una desproporción feto-maternal. Esta desproporción se refiere a que constitucionalmente la madre pues es pequeña, pero el niño, pues genéticamente, bien porque haya salido al padre, por ejemplo, pues es más grande, por lo tanto va a haber esa desproporción y eso va a incrementar el riesgo de falta de espacio dentro de la madre, con el consecuente riesgo a padecer una deformidad congénita por una mala posición. Cuando se habla de malformaciones de miembros inferiores y superiores, hay muchísimas malformaciones y a veces es complicado encontrar una clasificación universal o que sea fácilmente clasificable. De alguna manera, las malformaciones que vamos a ver a continuación, lo vamos a clasificar o vamos a generar estos bloques para su mejor comprensión. Hablamos primero de unas malformaciones que son alteraciones numéricas de la segmentación, es decir, de alguna manera, o bien por exceso o por defecto, se han formado más o menos elementos, bien sea de dedos, de metatarsianos, de extremidad entera, ¿vale? Y después veremos estos ejemplos que veis de malformaciones. Otro bloque sería las alteraciones del desarrollo, es decir, aquí no hay un problema numérico, sino que esos elementos, ¿no?, que se han formado lo han hecho con un tamaño o una longitud anormal, bien sea simplemente en longitud, por exceso o por defecto, o bien sea constitucional, es decir, todo en general más grande o más pequeño. Aquí no hay problema numérico. Otra alteración muy frecuente y que vamos a observar en los podólogos con frecuencia en consulta va a ser la alteración del blastoma superficial, que va a provocar la conocida sindactilia, junto con ese prefijo, que son de dos puntos. Y por último, también mencionar una alteración, que son las bridas amnióticas, que van a provocar la enfermedad amniótica, que después veremos. Vale, cuando hablamos de alteraciones numéricas de la segmentación, ahora observaremos esta tabla para describir cuáles son las alteraciones y las nomenclaturas más habituales para denominar estas alteraciones numéricas. Cuando hablamos de ausencia, veremos en esta columna que se utiliza el prefijo a, que quiere decir sin o negación, ausencia. Cuando hay una cantidad inferior se utilizará el prefijo oligo, que quiere decir poco, pocos, y cuando hay una cantidad superior se utilizará el prefijo poli. Todos ellos aplicados a diferentes zonas o segmentos, sea falangia, sea del dedo diremos dactilia, si es del metatarsiano diremos metatarsia y si es de la extremidad diremos melia. Por lo tanto, cuando haya una ausencia hablaremos de afalangias, hablaremos de adactilias y ametatarsias, y en este caso la ectrodactilia, que se encuentra aquí englobada tanto en el dedo como en el metatarsiano, porque es una alteración, es una malformación congénita donde hay una falta no solamente del dedo, sino también del metatarsiano o metatarsianos, y se da en la zona, en los radios centrales, de manera que la mano o el pie va a adquirir un aspecto de pinza de cangrejos, luego veremos una imagen.
Y cuando hay ausencia de la extremidad, la denominaremos amelia. Focomelia no es un término que indique una ausencia total de la extremidad, pero sí que indica una ausencia de algún elemento intercalar de esa extremidad. Cuando estemos delante de una cantidad inferior de elementos, uno de los términos más utilizados es la oligodactilia, ¿vale? Para referirse a que hay un número menor de los que deberían haber de dedos. Es decir, una dactilia del segundo dedo, a su vez también sería una oligodactilia. Y cuando hablamos de cantidades superiores, nos referiremos a polifalangias, a polidactilia, pre y postaxial. La diferencia es en función de, a través del eje medio del pie o de la mano, si la duplicidad digital del dedo se da justo antes del eje, es decir, en el primer radio, vamos a hablar de polidactilias preaxiales, y cuando son polidactilias que se dan en el quinto radio, en el quinto dedo, vamos a hablar de polidactilias postaxiales. También hablaremos de polimetatarsias y de polimelia, cuando hay más extremidades de las que deberían haber. Vemos en imágenes ahora alteraciones numéricas de la segmentación, pero por defecto, cuando faltan elementos. En este caso observamos una alteración que es la dactilia, que faltan varios dedos, en este caso de la mano. Aquí observamos una amelia, ¿vale? Que es un defecto transverso, donde hay una ausencia completa de toda la extremidad inferior. Y esta es la ectrodactilia que antes comentábamos, donde hay una ausencia no solamente de dedos, sino también de metatarsianos. Y esta ausencia se da en los radios centrales. Por lo tanto, este pie adquiere este aspecto de pinza de cangrejo. Cuando hablamos de alteraciones numéricas de esta segmentación, pero por un defecto transverso e intercalar, nos referimos a las focomelias, es decir, ese defecto transverso se da en un segmento intermedio de la extremidad. Por ejemplo, en este caso, en esta malformación de miembros superiores, hay un defecto en el que no va a haber o va a estar muy poco desarrollado tanto el húmero como el radio y el cúbito. En este caso, esta focomelia va a ser femoral, donde el pie y la pierna van a estar desarrollados, en cambio el muslo no va a ser así, no se ha desarrollado de manera adecuada o directamente no se ha desarrollado el fémur. Y en este caso sería una focomelia de extremidad inferior, pero tanto tibial como femoral, de manera que se observa como el pie sale directamente de lo que sería la cadera. Cuando hablamos de alteraciones numéricas, pero por exceso, vamos a ver las polidactilias. Estas polidactilias, como comentábamos antes, tenemos polidactilias postaxiales, porque están después del eje central del pie, ¿sí? El eje medio del pie. Hablaremos de también esta es una polidactilia postaxial. Y en este caso, en la mano, es una polidactilia
preaxial, porque corresponde a una duplicidad del primer dedo de la mano, del pulgar. En cambio, en este caso, la polidactilia es axial, porque de alguna manera no se identifica claramente, de manera clínica, si son los dedos laterales o mediales, externos o internos, donde se ha producido esa duplicidad, sino que se ha producido en los radios centrales. Por eso se denomina polidactilia axial. Las polidactilias pueden tener diferentes grados de desarrollo, es decir, aquí esta clasificación que propone Ben Watson clasifica las diferentes polidactilias en función de si, por ejemplo, el dedo está completo, ¿vale?, desde un mismo metatarsiano en un bloque corto, o si hay una falange proximal que se ha bifurcado, o si es la cabeza del metatarsiano la que se ha bifurcado, bien en forma de Y, bien en forma de T, o incluso aquí cuando la duplicidad es completa. Por lo que en este caso no solo hablaremos de polidactilias, sino que también hablaremos de polimetatarsia. Cuando hay alteraciones del desarrollo epifisario, es decir, de la longitud de esa epífisis de huesos largos, hablaremos, si es por defecto, si es corto, de braquifalangia, braquidactilia y braquimetatarsia, el prefijo braqui significa corto, y cuando esta longitud se da por exceso, hablaremos de aracnodactilia. Aracnodactilia proviene de araña, porque el aspecto de los dedos son similares a los de las patas de una araña. Aquí vemos algunas fotos como ejemplo de desarrollo de alteraciones en el desarrollo epifisario, donde vemos a la izquierda esa alteración por defecto y a la derecha esa alteración por exceso de longitud. Aquí vemos una braquimetatarsia del cuarto metatarsiano, donde el dedo no es que sea corto, que también podría serlo, sino que está más retrasado como consecuencia de la brevedad en longitud del cuarto metatarsiano. Y en el caso de las fotos de la derecha vemos aracnodactilias, tanto de manos como de pies, con una longitud excesiva. Cuando hablamos de alteraciones del desarrollo constitucional, no solo hablamos de longitud, ¿vale?, corta o larga, sino hablamos del desarrollo general de esa estructura. Puede ser por defecto, entonces hablaremos de micros, pequeño, microdactilia, micromelia, y hablaremos por exceso, nos referiremos a macros, quiere decir grande, macrodactilias. Son las alteraciones más frecuentes a nivel podológico. Aquí vemos algunos ejemplos en fotografías, son macrodactilias de segundo dedo. Aquí vemos macrodactilias que son generales, que afectan casi por igual a los 5 dedos de los pies. Y aquí se observa una macrodactilia evidente del pulgar, el primer dedo de la mano. Pasamos a lo que es la alteración del blastoma superficial, es decir, de ese ectodermo. Si recordamos, antes habíamos hablado que durante el periodo embrionario se daba un proceso de muerte celular, de apoptosis en esa zona distal, en esa placa distal, que lo que permitía era la diferenciación de los radios. Pues en este caso, por algún tipo de fallo de esos focos de muerte celular, no se va a producir esa diferenciación de radios, de manera que van a quedar los dedos unidos por ese ectodermo, por esa piel. Aquí vemos dos ejemplos de sindactilias parciales. En el caso de la imagen de la izquierda vemos una sindactilia parcial que es muy común, es bastante común, y a veces incluso hasta puede pasar desapercibida, que el paciente, la persona puede ni saberlo que lo tiene, ¿sí? Se trataría de un espacio interdigital como más breve, más corto. En este caso solo afecta a las falanges proximales de segundo y tercer dedos. En cambio, en esta otra, esta sindactilia ya está un poquito más desarrollada, es decir, el foco de muerte celular ha avanzado menos y se produce una fusión dérmica, no hay una fusión estructural de huesos, simplemente es dérmica, que abarca tanto la falange proximal como parte de la falange media de los dedos.
En el caso de las manos vemos dos ejemplos de sindactilia también parcial, que abarca la falange proximal, y en este caso una sindactilia total. A efectos funcionales, la sindactilia, si se da en el pie, no va a ocurrir ningún problema, porque no tenemos ni una diferenciación de movimientos entre dedos, ni ninguna función que requiera de ese movimiento independiente de los dedos. Por lo tanto, no se va a intervenir quirúrgicamente, a no ser es la capa que está en contacto con el feto, la capa interna de la placenta en contacto íntimo con el feto. En este amnios se puede dar un desgarro de alguna fibra que puede quedar flotando por el líquido amniótico, y esta fibra puede llegar a enrollarse, a estrangular y a hacer un efecto como de una brida, ¿vale?, que va a impedir desde el punto donde quede atrapada la extremidad el aporte suficiente de nutrientes para permitir un correcto desarrollo de esa extremidad. Cuanto antes se dé ese atrapamiento dentro del desarrollo embrionario o incluso fetal, más graves van a ser las consecuencias, ¿vale?, porque el momento evolutivo de esa extremidad va a ser más incipiente. Y cuanto más proximal a la extremidad se dé ese atrapamiento, las consecuencias también serán más graves, porque va a ser más porción de extremidad la que se va a ver privada de ese aporte de nutrientes. Incluso hasta a veces, en función del grado de estrangulamiento, puede incluso la extremidad presentar un aspecto de muñón, de amputación. En este caso han quedado unos dedos muy poco desarrollados, ¿eh? Aquí el estrangulamiento se dio en una fase muy inicial. Y por último, hablaremos brevemente del pie zambo, aunque de manera muy breve, porque ya habrá otras clases que hablen de manera mucho más específica del pie zambo, pero solamente por encajarlo con estas malformaciones y deformidades congénitas, es interesante diferenciar que de entre las muchas causas que se le atribuyen como posibles a este pie zambo, a este pie equinovaro congénito, tenemos causas más relacionadas con la malformación congénita, es decir, con una alteración de esa zona polarizante que antes hablábamos, que era la responsable en poder orientar de manera adecuada esa extremidad, es decir, de alguna manera no actúa la zona polarizante y el pie queda encarado total o parcialmente hacia la línea media del cuerpo. Esta sería una de las posibles causas de ese pie zambo, de ese pie equinovaro congénito. Pero por otro lado, también este pie zambo se le atribuye o se determina como posible causa una deformidad congénita, es decir, que no ha habido un mal desarrollo durante ese periodo embrionario, pero después, posteriormente, durante el desarrollo fetal, sí que ha habido